Historia del cine. La llegada del cine a México. El desarrollo del cine fue el resultado de unir varios avances, como los realizados por Daguerre y Niepce, quienes descubrieron la fotografía. De esta manera fue que los hermanos Lumière crearon el cinematógrafo, una máquina capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento. El cinematógrafo fue patentado en febrero de 1894 por los hermanos Lumière y las primeras exhibiciones públicas se realizaron al siguiente año, siendo el 28 de diciembre de 1895 la fecha oficial del nacimiento del cine. La llegada del cine a México. Su éxito fue tan espectacular que los hermanos Lumière reclutaron personas para promocionar su invento alrededor del mundo, y este no tardó en llegar a otros países. En el caso de México, el cine arribó casi 8 meses después, el 6 de agosto de 1896, durante el Porfiriato. Los primeros espectadores fueron el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros del gabinete, quienes presenciaron asombrados la magia de las imágenes en movimiento proyectadas en una de las salas del castillo de Chapultepec por dos enviados de los hermanos Lumière, Ferdinand von Bernard y Gabriel Vieux. Después de su debut privado, el cinematógrafo fue presentado al público el 14 de agosto en el sótano de la droguería Plateros, en la calle del mismo nombre. México fue el primer país americano que disfrutó del nuevo medio, ya que la entrada del cinematógrafo a Estados Unidos había sido bloqueada por Edison, porque él había comprado los derechos del Vitascope y pensaba introducirlo al mercado, pero el invento de los Lumière significaba una amenazante competencia. Los primeros films. Se puede considerar a don Porfirio Díaz el primer actor, ya que la primera película registrada en México fue El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec, filmada en 1896. Se mostraba a los personajes famosos en sus actividades cotidianas y oficiales. Los franceses realizaron en México una serie de películas que pueden considerarse las primeras del cine mexicano. Durante 1896, Bernard y Vieux filmaron unas 35 películas en las ciudades de México, Guadalajara, Veracruz, registrando la llegada de la campana de Dolores al Palacio Nacional, así como diversas escenas costumbristas. En un principio a las películas se les llamaba vistas. Fueron explotadas y obtuvieron tal cantidad de público que las salas de proyección eran insuficientes, ocasionando que éstas se multiplicaran rápidamente. El carácter realista del cine. El cine de ficción se entiende como aquel que emplea actores para contar hechos imaginarios o fingir hechos reales. El primer ejemplo de ello en nuestro cine data de 1896 y se trata de un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec, firmado por Bernard y Vieux y basado en un hecho real ocurrido entre dos diputados en el mismo bosque. Esta cinta generó críticas negativas y protestas de la prensa, debido a que el público aún no distinguía entre la realidad y ficción e interpretaban la cinta como una filmación del hecho real, aun cuando se advertía que se trataba de una reconstrucción de los hechos. El carácter realista del cine hacía que todo lo que se proyectara en la pantalla fuera aceptado como verdadero. Primeros cineastas mexicanos. Algunas personas como Bernardo Aguirre compraron películas y equipo a los Lumière para exhibirlas en provincia. Viendo el entusiasmo de algunos por comprar material, los Lumière, pensando en la oportunidad, decidieron dejar de filmar y se dedicaron a la venta de copias, lo que ocasionó el surgimiento de los primeros cineastas nacionales. Algunos cineastas de esta época fueron Guillermo Becerril en 1899, los hermanos Stahl y los hermanos Alba en 1906, y otro fue Enrique Rosas, quien filmó la llegada de don Porfirio a Yucatán en un documental de nombre
Fiestas Presidenciales en Mérida, que es considerado el primer largometraje mexicano. Las leyes. La variedad de vistas ofrecía desde agraciados números teatrales a violentos encuentros de box. Estos últimos fueron motivo para que la iglesia y la prensa se levantaran con una campaña en contra del cine. Para calmar la situación, el gobierno tuvo que intervenir e implementó un reglamento, el cual permitía suspender las funciones que atentaran a la moral y las buenas costumbres. También se autorizaban construcciones provisionales de cines en terrenos señalados por la Comisión de Policía. En 1900 se hicieron reformas al reglamento, pero esta vez no para mejorar las condiciones de higiene o seguridad, sino para reprimir al público. Exigían silencio, decoro y circunspección, abstenerse de reprobar la interpretación de los actores a media obra y no insultarles, no arrojar objetos a los escenarios, no fumar y no pararse en los pasillos. Ante estas reglas, el índice de gente que asistía a las proyecciones bajó, causando el cierre de algunas salas. Para contrarrestar esto, comenzaron a exhibirse vistas gratuitas en días festivos. El fin del porfiriato. Entre las vistas, también se podían distinguir vistas de señoras de sombreros pomposos y las actividades de Porfirio Díaz. El cine estaba destinado a la censura de una aristocracia con ideología porfirista, pero la época de Porfirio estaba llegando a su fin. Las giras de Madero ya se escuchaban y la situación fue retratada. La Revolución Mexicana, lejos de reprimir el cine, fue una motivación. El movimiento social fue llevado a la pantalla. Se filmaron situaciones como batallas entre los revolucionarios y el gobierno, las bienvenidas a Madero y la oposición del pueblo. La Revolución Mexicana. Aunque la Revolución Mexicana marcó un paréntesis en el desarrollo del cine de ficción mexicano, contribuyó enormemente al desarrollo general del cine en nuestro país. Este fue el primer gran acontecimiento histórico documentado en el cine, ya que nunca antes un evento de tal magnitud había sido registrado en movimiento. Incluso la Primera Guerra Mundial, que inició 4 años después del conflicto mexicano, fue documentada siguiendo el estilo impuesto por los realizadores mexicanos de la Revolución. Regresando al movimiento revolucionario, algunos ejércitos contendientes tenían su propio camarógrafo. Madero fue seguido por los hermanos Alba, mientras que el punto de vista de los ejércitos de Álvaro Obregón y Venustiano Carranza fue filmado por Jesús Abitia. Se dice que Pancho Villa contaba con camarógrafos norteamericanos y que llegó a coreografiar la batalla de Celaya en función de la cámara del cine. Cine sonoro. El cine sonoro comenzó a desarrollarse desde finales de 1910 y para 1930 eran un fenómeno global. En México se hizo el primer intento de cine sonoro en 1912, pero lamentablemente fue un fracaso que no pudo sincronizar el sonido con la imagen. El bitáfono cambió el sonido en las películas parlantes, pues produce un mejor tono sin dañar el oído del espectador. La primera película totalmente hablada fue El Lobo de Wall Street en 1929 y un año después, en 1930, el gobierno mexicano mandó traer el primer equipo cinematográfico para filmar la toma de posesión de Pascual Ortiz Rubio, la primera vez que se filmó con sonido en México.